En el siguiente video vamos a reflexionar sobre lo expuesto en el capítulo 6, 7 y 8 del libro Los niños y maestros por el camino de la alfabetización. Como grupo resaltamos la importancia que tiene el proceso de andamiaje como principal eje de los 3 capítulos, ya que consideramos que es la base para el desarrollo de la lectoescritura en la primera infancia. A modo de resumen, realizamos un esquema con los temas principales a tratarse a lo largo del video. El niño es un sujeto social, inserto en un determinado contexto, donde posee una gran capacidad de aprender palabras. No debemos olvidarnos que no todos los niños tienen las mismas oportunidades de aprender palabras y de ampliar su vocabulario. En el vocabulario de los niños se distinguen dos aspectos. Está el vocabulario pasivo, que son aquellas palabras que usan cuando las escuchan, y está el vocabulario activo, que son aquellas palabras que usan espontáneamente. Por eso decimos que el vocabulario pasivo es mucho más amplio que el activo, ya que ellos al escuchar muchas palabras las tienen incorporadas, pero no saben cómo usarlas, no saben en qué contexto van, porque aún no saben el significado de la palabra. ¿Qué significa que ellos conozcan el significado de la palabra? Significa que ellos puedan reconocerla, la palabra, tanto de forma oral como de forma escrita, que conozcan a qué hace referencia esa palabra, a qué objeto, a qué cualidad, a qué acción se refiere y qué características comunes tiene esa palabra. Nosotros decimos que los niños comprenden el significado de la palabra cuando conocen su definición y cuando la pueden incorporar a las nuevas palabras que ellos ya poseen y saben en qué contexto van. Nosotros, para ayudarles a que ellos aprendan el significado de la palabra, debemos relacionárselas con las que ellos ya conocen, así les resulta más fácil, explicarles de forma oral, explícita, el significado de las palabras, o mediante textos compartidos, donde se le enseña a sacar la información mediante el contexto de la palabra. También podemos trabajar con tarjetas de palabras, con ejemplos, con comparaciones, con contrastes. Es muy importante que nosotras como futuras docentes o como adultos responsables los ayudemos y los alentemos a que ellos incorporen esas nuevas palabras y empiecen a ampliar su vocabulario. Al comprender y relacionar el significado de las palabras, de frases, oraciones y fragmentos mayores, es cuando el niño comienza a comprender un texto y lo relaciona con el mundo que lo rodea. Esto le permite realizar inferencias, que es cuando el niño completa la información que no llega a encontrar en el texto. Este proceso de interacción se caracteriza por la búsqueda de significado. El lector establece las relaciones entre todos los conceptos presentados y de este modo forma una representación mental coherente del contenido que se llegará a encontrar en el texto. Los niños pueden realizar operaciones mentales para comprender hechos y recurrir a ellas a la hora de cuando un adulto les lee un cuento. Para comprenderlo, el lector debe establecer las relaciones que le permiten encontrar una explicación de por qué pueden llegar a encontrarse mencionados ciertos hechos y acciones. Un texto puede presentar diversas dificultades para ser comprendido. Una de ellas puede ser encontrar palabras de significado desconocido, puede tener conocimiento escaso sobre el tema sobre el que van a tratar. También puede encontrarse con cantidad de inferencias necesarias y puede tener dificultades a la hora de identificar la información principal que podemos tratar en el tema. Un lector activo puede realizar actividades necesarias a la hora de comprender un texto y puede llegar a intentar a solucionar los problemas que se le pueden presentar a la hora de comprender un texto. Pero en cambio tenemos al lector pasivo, que no puede llevar a cabo estas actividades y a la hora de comprender un texto se le resulta complicado o de mucha dificultad.
La enseñanza de la comprensión no debe esperar a que los niños dominen perfectamente la lectura, ya que esto empieza muchísimo antes, cuando participan activamente, diariamente, en situaciones de lectura. Estas situaciones facilitan el desarrollo de estrategias para la comprensión a medida de que los textos están bien estructurados, de que los adultos tienen saberes previos sobre los temas para una buena motivación, de que la información está bien organizada, los textos estén organizados de tal forma en la que se puede incorporar al niño en tareas que respondan a su desarrollo potencial y de que se realicen con frecuencia, proponiendo actividades y preguntas de interés de ellos. Por ejemplo, cuando trabajamos texto expositivo tenemos que tener en cuenta de que el comienzo de este texto deje en claro lo que se va a abordar, de que la información esté ordenada y no tiene que tener exceso de ideas para ellos. En las primeras situaciones de comprensión es conveniente e importante de que el docente lea en voz alta para así andamiar el proceso de comprensión por medio de preguntas, de comentarios, para que el niño logre una buena lectura independiente. Pero antes de lograr esto pasa por 3 tipos de lectura o 3 procedimientos, procesos, como le quieran llamar, que son la lectura en voz alta, la lectura compartida y la lectura guiada. La lectura en voz alta, nombrada anteriormente, ayuda al proceso de comprensión de lectura a través de lecturas repetidas, de una conversación, de una presentación del texto, para así promover la participación y activa los conocimientos de los niños. Después tenemos la lectura compartida, que para mí es una de las más importantes, en esta lectura el niño no solo escucha, sino que participa de una forma más activa, leyendo una palabra o una frase. Y yo creo que es de lo más importante porque tenemos que tratar de evitar de que los niños sientan que están fracasando, que sientan ese, valga la redundancia, sentimiento de fracaso, y se puede evitar trabajando un texto que ya conozcan, que ya se haya trabajado anteriormente. Y por último tenemos el texto, la lectura guiada, que en esta etapa los niños ya leen solos o por grupos y la docente solamente acompaña el proceso mediante indicaciones que... La lectura, como en la comprensión de textos y la escritura, el lectoescritor tiene que recurrir a conocimientos sobre el mundo, sobre el lenguaje oral y el escrito, y también sobre los distintos tipos de textos. La escritura depende mayormente de las habilidades en el uso de recursos y estrategias, ya sean cognitivas o lingüísticas, del sujeto. Por eso decimos que la lectura es más sencilla, ya que el lector procesa un texto que es resultado del esfuerzo de otra persona, mientras que en el caso de la escritura, el escritor es quien realiza el mayor esfuerzo. Este esfuerzo que realiza el escritor se debe a un proceso reflexivo que debe realizar a la hora de escribir el texto, ya que debe tener en cuenta el tipo de texto que va a escribir, el contenido del mismo, los propósitos para el alcance que quiere tener el texto y el destinatario, o sea, a quién va dirigido este tipo de texto. Por eso decimos que la escritura comprende varios procesos. El primero sería la planificación, que acá es donde entra esto de pensar el qué y el cómo escribir y el de buscar información acerca de ese tema.
Luego tenemos el punto de redactar, que es cuando se escribe la primera versión de este texto. Una vez terminada de escribir, se da la revisión o corrección del mismo a través de la búsqueda de errores o la relectura de este borrador. Y por último tenemos el punto o el ítem de redactar el texto definitivo, que aquí es donde se redacta la nueva versión con las correcciones realizadas. La realización de todas estas acciones complejas nos brinda la posibilidad de ser escritores expertos. Este aprendizaje de escritura se da a lo largo de toda la escolarización y comienza a temprana edad, a través de la utilización de distintos textos diversos y de diferente complejidad. Para que los niños aprendan a escribir, se les debe propiciar una multiplicidad de oportunidades de escribir en colaboración con otras personas. Los textos que van a escribir tienen que ser variados y con diferentes propósitos. Por ejemplo, en el texto se menciona la escritura de cartas, experiencias personales, cuentos, poesías, canciones, y también menciona la escritura de noticias para el diario mural. La participación de los niños en situaciones de escritura va a variar en función de los conocimientos y las habilidades que hayan adquirido y del tipo de texto que vayan a escribir. Se menciona en el texto que cuando es menor el dominio que tienen los niños sobre la escritura o cuanto mayor difícil es la actividad o el texto a escribir, se necesita de mayor acompañamiento del docente, es decir, se necesita de mayor andamiaje del docente. Con la participación que se espera de los niños se pueden vislumbrar 4 momentos o situaciones. La primera es cuando se escribe lo que decimos. La segunda sería la escritura compartida, la tercera es la escritura guiada y por último está la escritura independiente. Dentro del momento en el que se escribe lo que decimos, se menciona como ejemplo la utilización de el diario mural. El diario mural es una situación en la cual la docente realiza por el niño la escritura de alguna situación próxima al contexto del niño contada por el mismo. En este proceso se puede ver que la docente va a realizar esta acción que el niño no puede hacer, que es la de escribir de forma convencional, donde a través de preguntas y distintos diálogos, la docente va a guiar al niño para que pueda lograr redactar esta situación de su vida cotidiana y poderla asentar de forma escrita en el diario mural. De esta forma, lo que el niño está aprendiendo es que a pesar de que no saben escribir, se puede aprender que hay una planificación a la hora de escribir, es decir, se va a estipular lo que se va a decir y luego se le va a dar un orden a esto y por último la docente lo escribirá en el diario mural de la sala. A modo de conclusión, consideramos que estos 3 procesos que se dan en la primera infancia son bastante complejos y que si no cuentan con un buen acompañamiento del adulto responsable o del docente, puede traer serias consecuencias en el desarrollo de la alfabetización del niño. Principalmente consideramos que el andamiaje es el principal pilar en lo que sería la iniciación del niño en este largo recorrido que no solamente se da en la primera infancia, sino que se debe reforzar a lo largo de toda su escolaridad. En síntesis, tanto el escuchar una lectura, el comprender un texto y el comenzar a escribir y a producir sus propios textos reflejan una considerable dificultad para el niño, y este acompañamiento tanto del docente como del adulto responsable a cargo le puede brindar muchísimas herramientas para que se desenvuelva de forma correcta y potenciando sus capacidades.